Buenas tardes, hermanas y hermanos. En este video Jesús nos previene de los falsos profetas y nos enseña a distinguirlos observando sus frutos u obras, y los que no son buenos son desechados. Comencemos. Vivimos en un mundo frenético en sus comunicaciones y en buena parte de sus actividades laborales y comerciales, donde se valora a quien produce más y se margina a quien no alcanza los ratings de ventas. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Había mandado el Señor a los apóstoles que no hiciesen sus limosnas, sus ayunos y sus oraciones delante de los hombres, como lo hacen los hipócritas, y para darles a conocer que todas estas cosas pueden hacerse con hipocresía, les habla diciendo: guardaos de los falsos profetas, habiendo dicho el Señor que son pocos los que encuentran el camino estrecho y la puerta angosta, para que los herejes que se recomiendan muchas veces por su pequeño número no se coloquen en nuestro lugar. Añade enseguida: guardados de los falsos profetas. Como se había dicho que la puerta es estrecha y que son muchos los que pervierten la vía que a ella conduce, por eso inculcó: guardaos de los falsos profetas. Para despertar más su atención, les recordó con ese nombre a los que introdujeron el error entre sus padres, los cuales había sucedido también en medio de ellos. La relación de esta unidad y la siguiente, versículos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 23, con la fuente Q es bastante complicada, puesto que han sido considerablemente reelaboradas por el redactor, que introduce el tema nuevo de la falsa profecía. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por lo que parece, muchas veces no son solo llamados falsos profetas los herejes, sino también aquellos cuya vida es corrupta, pero que la ocultan bajo el antifaz de la virtud. Por lo cual dijo: los conoceréis por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos con los que podremos conocer el árbol malo? Nos lo dice el apóstol en su carta a los fieles de Galacia: manifiestas son las obras de la carne. Ellas son la fornicación, la impureza, Gálatas 5, 19, etc. ¿Y cuáles son los frutos con los que podemos conocer el árbol bueno? Lo expresa también el apóstol diciendo en la misma carta: los frutos espirituales son la caridad, el gozo, la paz. Gálatas 5, 22, etc. Asimismo, todo árbol bueno da frutos sanos, y todo árbol malo da frutos malos. El fruto por donde se conoce al hombre es la confesión de su fe, el que según Dios emite la voz de la humildad y de la verdadera confesión. Esa es una oveja, pero el que por el contrario se deshacen blasfemias contra Dios es un lobo. Así pues, lo que se dice aquí de los falsos profetas, que ofrecen una cosa en su trato y una en sus palabras, demuestran otra en sus obras, deben entenderse especialmente de los herejes, que parecen cubrirse con la continencia y el ayuno como un vestido de piedad, pero que interiormente tienen sus almas envenenadas y engañan los corazones de los hermanos sencillos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Fácilmente se descubren los hipócritas. El camino por el que quieren andar es difícil. El hipócrita no es amigo del trabajo. Además, para que no se diga que es imposible conocer a estos tales, pone otro ejemplo el Salvador, tomado de las mismas cosas humanas, diciendo: ¿por ventura cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. Como no había mandado castigar a los malos profetas, los amenaza con las penas que Dios suele aplicar, diciendo: todo árbol que no lleve buen fruto será cortado y metido en el fuego. En estas palabras parece que designa a los judíos, y por ello recuerda las palabras del Bautista, manifestándole por medio de ellas la pena que les está preparada, pues aquel había dicho esto mismo a los judíos cuando les habló del árbol cortado.
recordándoles que sería arrojado al fuego eterno. Si alguno considera esto con atención, encontrará dos penas, una el ser cortado y otra el ser quemado. El que es quemado está bien separado del reino, y por ello su pena es doble. Algunos solo temen el infierno, pero yo digo que la pérdida de aquella gloria es mucho más dolorosa que la pena del infierno. ¿Qué mal grande o pequeño? No experimentará un padre por ver y tener consigo a su hijo amado. Consideremos esto respecto a aquella gloria. No hay hijo alguno tan grato para su padre como la adquisición de aquellos bienes y el renunciarse para poder estar con Cristo. La pena del infierno es un sufrir, es verdad, pero aún considerando 10.000 infiernos, nada se podrá decir respecto a la pena que produce la pérdida del cielo y el ser aborrecido por Cristo. De modo que por sus frutos los conoceréis. Hay hermanos a los que les gusta aparentar y hacerse pasar como personas muy piadosas, mediante actos puramente externos, haciendo que estos actos externos deben ser un claro reflejo de lo que se vive interiormente. El cristianismo, por el hecho de ser un estilo de vida centrado en el Evangelio, no puede ser disimulado. Los frutos, es decir, lo que emerge naturalmente de la persona en situaciones cotidianas, manifiestan en realidad lo que es. Si somos cristianos, esto se debe notar en nuestra manera de vestir, de hablar, de reaccionar y sobre todo de amar y servir. Hemos terminado este video donde Jesús nos previene de los falsos profetas y nos enseña a distinguirlos, observando sus frutos u obras, y los que no son buenos son desechados. Así que con el favor de Dios nos veremos en el siguiente video. Un abrazo.